Sí, ahorita. Ah, sí, pero como primer momento aquí como para ir sabiendo cómo va el party. Ahorita ya cuando sea código ya pongo el mirror. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Ay, muchas gracias por la acogida. Si me notan nerviosa, es mi primera vez presentando. Muchas gracias por venir. Vamos a mirar la parte con Cristian de SQLize. Sí. Un framework ORM como una especie de base de datos. Entonces dejémoslo en las manos de Cristian que nos explique. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa? Hola. Hola. Qué bueno que verlos a todos aquí. ¿Quién es primera vez que viene? Ah, bueno, siempre buena gente. O sea que me toca amañarlos, hacer que se sientan como cómodos aquí. ¿Cómo? Todos los de acá, sí. Los nuevos a este lado, por favor. Y me voy a dirigir a ellos. Ustedes pueden verlos después. Bueno, no. La idea de hoy es como hablar un poquito pues de SQLize, contarles por qué, pues cómo trabajar con esto. La idea es que yo inicialmente estaba trabajando, pues estoy trabajando en una empresa que el backend está construido en Node.js y su base de datos está en Postgres. Entonces, por tal razón, pues como que decidimos irnos por SQLize y lo aprendido hasta este entonces se lo voy a compartir. Cabe aclarar que de los slides que van a ver acá es casi que documentación o casi la teoría que encuentras en la página web oficial de SQLize. Entonces, pues van a decir como que un slide que es igual a cualquier cosa, sí. O sea, lo importante aquí es más que todo como que el concepto, que traten de ver lo simple que es, lo que pueden lograr. Y muchos de ustedes, no sé, ¿quiénes están en el bootcamp de Node Colombia? 4, 3, bueno, entonces, no muchos, sino ustedes 4 que están. Tiene que ser como un taller, ¿no? Que es un proyecto final. Esto podría ser una alternativa, pues, como para poder trabajar la base de datos, ¿cierto? Resulta sucede que cuando estamos trabajando con Node.js, casi siempre pensamos como en objetos JavaScript, JSON. Entonces, cuando empezamos en JSON, de una como que tratamos de asociar todo a MongoDB, a NoSQL, a esos tipos de bases de datos que manejan como la misma referencia como de objetos JSON a bases de datos igual como JSON. Pero no siempre es así, o sea, esas bases de datos son muy buenas, muy chéveres de trabajar, casi que a uno le hace la vida muy simple cuando uno quiere hacer prototipos o trabajar más por experimentar cosas. Uno tiene que empezar a trabajar como referencias, relaciones, y cómo hago aquí, cómo elimino allá, que te hago por ahí todas las cosas. Entonces, el espacio para hoy es compartir y hablar un poquito sobre otra alternativa a bases de datos, que no son los SQL, sino bases de datos relacionales. Y eso es para hoy, como SQL. Mi nombre es Cristian Moreno, yo soy Full Stack JavaScript Developer. Me considero como una persona altruista, pues me encanta como regalar el conocimiento, compartirlo, pues no espero como nada a cambio de compartirlo, enseñar o de transmitir lo que sé. Puede ser que a veces en lo que comparto genero más dudas, pero pues entre los dos los podemos resolver. Pero la idea es como esa, pues como tratar de venir aquí, practicar, compartir. Y algo que me ha servido mucho es que mientras que usted se para acá y explica, aprende mucho más. O sea, usted le parece, se tiene que esforzar el máximo para lograr como estar quieto acá y poder hablar las cosas. Entonces, mientras que esta charla puede durar 10 minutos, 20 minutos, yo tengo que prepararla como 5 horas, 10 horas, 3 días antes para poder quedar. Entonces, ese trabajo se le recompensa a uno al momento que uno recuerda, pues es como recordación. Actualmente soy coorganizador de Medellín.js.
de la comunidad Abanet, que se carga pues como también como de apoyar otras comunidades de las que crecer, si necesitan como temas de funding o lograr que manejos contables, cosas así, Abanet nos ayuda. Y soy organizador de la NetConf, por si alguno de ustedes programan en .NET, por este año también se va a hacer. Ya hace rato que no trabajo en .NET, pero pues ahí ayudo como tal. Este es mi sitio web, por si quieren ver mis posts, mis referencias, mis redes sociales, ahí me pueden encontrar. Entonces yo tengo como preparado hablar un poquito, pues como esta es la agenda para esta noche. O sea, vamos a entrar a conocer qué es un ORM, pues como para contextualizarlos de por qué es importante SQLize. Vamos a ver qué es SQLize en sí, la definición y pues como qué se necesita para instalar, para configurar apenas como esa cadena de conexión entre base de datos y mi aplicación. Y ya vamos a entrar a como a mirar luego temas un poco más importantes. Yo llamé como esta charla como SQLize 101, es más porque es como una introducción, como para que lo vean. Me gustaría dar una charla o un taller después con temas un poco más avanzados de esto, porque en el trabajo lo que yo he visto es que, o sea, la documentación es buena, ¿cierto? La documentación oficial, pero resolver los problemas es complicado, o sea, no hay quien te resuelva el problema como fácil, como que tienes que hacer esto con esto y con esto y con esto, no lo hay, o sea, te toca como probar varias fórmulas para lograrlo. Entonces esas fórmulas que hemos hecho en la empresa, las tengo como todas anotadas ahí, como todos esos pasos que he logrado para resolver ciertos problemas, y eso fue lo que me inspiró como a tratar de hacer esta charla. Sé que hoy no lo vamos a ver porque el espacio, necesitamos primero conocer esto para luego entrar ya a temas más profundos. Entonces por eso el tema como de 101, como un nivel básico y una ratita, ¿cierto? Vamos a hablar entonces de lo que son los modelos, que es como la parte fundamental de los ORMs, cómo son los tipos de datos, las asociaciones entre modelos. Vamos a ver cómo consultar esos datos en estos modelos. Y finalmente vamos a conocer un poco de una herramienta que trae SQLize, que es el CLI, ¿cierto? Que nos va a permitir como trabajar mucho. Entonces vamos a empezar por lo primero, o sea, ¿qué es un ORM? ¿Cierto? Que es un ORM como tal. Lo que sucede que esto se conoce como Object Relation Mapping, ¿cierto? Por siglas en inglés. Básicamente lo que trata de hacer es mapear las relaciones como objetos, ¿cierto? Que existen en las bases de datos. Entonces, en resumidas cuentas, él trata de mapear una capa de persistencia de datos con una capa de datos, de acceso a ellos. Entonces, vamos a ver más adelante que vamos a poder compartir lo que es una tabla de SQL con un objeto JavaScript, ¿cierto? ¿Cierto? Resulta que es muy importante los ORMs porque, o sea, nos va a permitir como evitar escribir esta sintaxis de SQL crudo, o sea, como la sintaxis pura del SQL, a una sintaxis que más conocemos nosotros, que es como funciones de JavaScript, ¿cierto? ¿Qué tiene esto de ventaja también? Que en ciertas ocasiones cuando estás trabajando con bases de datos diferentes, no todas las sentencias son exactamente iguales para SQL. Entonces, en Postgres existe el unser, pero en SQL Server se llama merge, y así, pues hay diferentes variables, en otros ABG, en otros como cosas de ese estilo. Entonces, lo que permite hacer el ORM es que te va a generar un modelo, una forma única de trabajar tu base de datos con un lenguaje común para todas las bases de datos. Entonces, ya no es solo el SQL, sino que es un lenguaje propio del ORM. Entonces, yo puedo trabajar tan igual como para Postgres, tan igual como para MySQL o tal cual para SQL Server, ¿cierto? Con la misma lógica que yo tenga, puedo trabajar igual para todo.
Entonces, básicamente un ORM lo que hace es mapear esta tabla de aquí con un objeto como ese de allá. Entonces, ese es el objetivo de una tabla usuarios que normalmente podemos ver en un administrador de bases de datos como Navica o MySQL Workbench, todos como tal, que te permite ver como, hey, este es mi modelo, esta es mi tabla, tiene unos atributos, unas propiedades que son el username, el name, el last name, todas esas cosas. Pero entonces lo que hace el ORM es mapear estos datos que están aquí en un dato de esta manera, ¿cierto? Entonces, pues aquí no están todos, pero es como la idea del ejercicio, del ejemplo. Entonces vamos a ver que esta estructura, que es un objeto JavaScript, básicamente, si ustedes ven es llaves, llaves y valor, key, value, key, value, key, value, key, value. Entonces lo que nos permite es mapear esto con eso. Entonces ya va a ser mucho más fácil para nosotros trabajar datos de una base de datos sin tener que preocuparnos directamente con el SQL. Yo cómo es que inserto, yo cómo creo, yo creo tal cosa. No, ya el ORM me permite hacer estas funciones porque todo está definido en son de un lenguaje único que es como el que maneja el ORM, ¿cierto? Entonces él tiene funciones propias para crear una tabla, eliminar, buscar y cuantas cosas hay más. Casi todos los lenguajes de alto nivel actualmente tienen un ORM, ¿cierto? Si los que no están familiarizados con Node, casi que la gran mayoría creo que puede haber escuchado de Hibernate, que es para Java, que es la forma en que yo puedo conectar mi capa de backend con los datos, ¿cierto? Entonces, mire que no solo existe otras como soluciones para manejar bases de datos. Entonces tenemos también para PHP.Trim y para .NET Entity Framework. ¿Qué sucede con esto? Que básicamente todos tienen la misma filosofía. Abstraigo la necesidad de que usted sepa como de consulta SQL o consulta SQL en una específica base de datos y todo se lo manejo en este lenguaje propio de la base de datos. Entonces, ya que tenemos un poquito de qué es un ORM, un contexto de qué es ORM, veamos entonces qué es SQLite, ¿cierto? Entonces SQLite es como un wrapper, es como una envoltura que me va a permitir a los usuarios llamar a funciones de JavaScript para interactuar con la base de datos, pues con el SQL, sin escribir consultas como tal. Entonces yo ya no voy a tener que pensar en CL asterisco front, sino que más bien pienso en algo que sea como buscar, consultar, traer, crear, ¿cierto? En vez de pensar en esa abstracción de SQL. SQL es muy fácil de aprender realmente, o sea, SQLite es muy fácil de aprender realmente. Tiene como docenas o infinidad de características muy chéveres de trabajar. Están como los modelos, las asociaciones, los hooks, las migraciones, pues entre muchas cosas. Pero lo más importante es que tiene soporte para estas bases de datos, que es casi como las que mandan en el mercado hoy en día. Recuerden, bases de datos relacionales, ¿cierto? Porque si no trabajamos relacional, tendremos otros mapeo de datos. Entonces casi hoy en día cualquier proyecto que uno escucha como que se utiliza Node.js y una base de datos relacional, todo el mundo apunta que es Postgres, ¿cierto? Los ejercicios que vamos a hacer vamos a mostrar está apuntando a Postgres. Pero este código, si yo lo utilizara con MySQL o con SQLite o con Microsoft SQL Server, me funcionaría exactamente igual. Lo único que tengo que cambiar es un driver de conexión. Actualmente está en la versión 4.37, ya están trabajando en la versión 5 de la base de datos. Y algo muy chévere, muy importante, es que es totalmente construida en JavaScript. Entonces usted no va a ver nada de otra cosa que no sea JavaScript. Entonces usted podría ir a ver el código fuente y si es JavaScript podría generar recomendaciones, ayudas y como todo el cuento. Entonces veamos
¿cómo se instala? Pues, o por dónde empezar, ¿cierto? Bueno, por dónde empezar por la instalación. Lo primero siempre es, listo, ¿cómo lo instalamos? SQLite está disponible vía NPM. Casi todas las librerías hoy en día que manejan o tienen temas de Node.js están disponibles en NPM. Si no están ahí, ya como preocúpese, como que sí será recomendable trabajar con esa librería, pues no está ya, no puede ser. Preocupe. A no ser que sea una librería de ustedes, pues ya les recomiendo que la pongan en NPM. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sí o sí SQLite, que es nuestro motorcito que nos va a poner la capita acá como tal para manejar los datos. Pero además necesitamos entonces el driver para nuestra base de datos. Si yo quiero trabajar con Postgres, voy a necesitar PJ y PJ Store, ¿cierto? Que en este caso es el estudio que tengo. Pero si vamos a trabajar con MySQL o MariaDB, podemos trabajar con este driver. Y sí, pues ya, dependiendo de cada cosa, necesitamos instalar esto, ¿cierto? ¿Qué pasa además? Que necesitamos tener como una cadena de conexión, algo así. Pues están familiarizados con cadenas de conexiones, bases de datos, o si no, por sí, o de Java también. Sí, tienen como la familia, listo. Necesitamos entonces, ya, tenemos SQLite acá. Y tenemos el driver, ¿sí o qué? Necesitamos entonces ahora hacer que se conecten uno al otro. Entonces para eso necesitamos definir unos parámetros esenciales, ¿cierto? Que es el nombre de la base de datos, cuál va a ser el usuario con el que me voy a conectar, cuál va a ser el password, dónde está mi base de datos y definir cuál va a ser el tipo de base de datos o el DNF. Entonces, o va a ser MySQL, o va a ser MariaDB, o SQLite, o Postgres, o Microsoft SQL Server. Y ya esto es como tal. Cabe recalcar que esto es un ejemplo de una configuración básica, elemental, como para ver. Podríamos tener configuraciones dependiendo de nuestro ambiente como de trabajo. Entonces ya, no sé, en producción ya tenemos certificados de seguridad SSL y ciertas reglas demás. Entonces podría tener otras cosas de adelante. Listo, entonces ya sabemos cómo es, qué es un ORM, qué es SQLite y cómo se instala. Ahora entremos como a conocer un poco de esos detalles que tiene SQLite, ¿cierto? Lo más importante, lo que básicamente es como el corazón de un ORM, son los modelos, ¿cierto? Los modelos son un equivalente a una tabla. Entonces, si yo tengo un modelo, debo tener una tabla. Entonces, un modelo es una relación 1 a 1 con una tabla de mi base de datos. Si yo quiero tener una tabla en la base de datos, necesariamente tengo que crear un modelo, ¿cierto? Para poder tener esa relación. Entonces, los modelos se definen, como había dicho ahorita, a través de una notación como de objeto JSON. Entonces, en el cual uno pone el atributo y un tipo de dato que será el atributo. Entonces yo puedo decir, vea, yo voy a querer que la tabla a través de define, voy a crear una tabla llamada, un modelo llamado user, y voy a crear un atributo llamado name que va a ser de un tipo string, ¿cierto? Entonces eso es lo más importante, como conocer este contexto como tal. ¿Qué pasa? Yo también le puedo dar otras opciones a cada columna, no solo puede ser el tipo de dato. Yo le puedo decir, vea, va a permitir valores nulos. Yo digo que no. Voy a permitir, le voy a decir cuál es el valor por defecto. Sí, claro, va a ser true. Yo también le puedo especificar que el valor sea único. Entonces, por ejemplo, yo quiero que alguien se registre en mi aplicación, pero no quiero que los correos, o sea, que se registren para que se ponga el mismo correo. Yo le puedo decir, vea, el email va a ser único. Entonces, cualquier valor que entre en esa columna, esa tabla, tiene que ser único. Entonces, no van a haber dos correos con cristianmoreno@gmail.com, ¿cierto? Puedo especificar claves primarias, claves foráneas, que se autoincrementen y un montón de infinidad más. Que, como dije al principio, todo eso, esos slides, es casi copy y pegue de la documentación, ¿cierto? Es un poco más como para ilustrar el estado del arte. Entonces, listo, ya vimos que puedo crear un atributo
en el modelo, o sea, ya puedo decir, mi tabla se llama usuario. Entonces tengo un modelo llamado usuario. El modelo usuario tiene un campo o un atributo llamado name, pero ese name puede tener algún tipo de datos, como una variable. ¿Qué tipo de dato o variable va a ser la que va a manejar? Entonces, SQL nos provee un montón de datos, de tipos de datos, que pues acá muestro algunos, ¿cierto? Entonces puedo tener strings, texto, fechas, decimales, booleanos, enum, tal cual, que podríamos especificar tranquilamente. Hay en ocasiones, casi siempre, no, por defecto, mejor dicho, SQLize te va a agregar otros dos campos adicionales que son el create app y el update app, que son dos campos muy utilizados para saber en qué momento llegó un nuevo registro a la tabla y en qué momento ese registro se actualizó. ¿Para qué eso? Para hacer como monitoreo, estar pendiente como de la actividad que maneja. Ese es el campo. Pero bueno, entonces listo, ya vimos, ya sabemos qué es el ORM, SQLize, un modelo, los tipos de datos. Ahora yo quiero empezar a relacionarme mi modelo con otro modelo. O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, un usuario, pero yo también tengo, por ejemplo, compañías. Entonces si yo soy un usuario, puedo crear una compañía. O puedo crear, no sé, un proyecto, o comprar un carrito, cosas así. Entonces para eso, sí puede tener algo que se llama las asociaciones. Y básicamente lo que nos permite es asociar múltiples módulos entre sí, o modelos. Entonces, automáticamente SQLize te va a crear un index que va a relacionar una tabla con la otra, ¿cierto? Cuando definas la relación. Hay tres asociaciones principales que trabajamos en SQLize, ¿cierto? Hay como otras más por debajo, pero pues viene siendo como la misma teoría, pero inversa. Entonces tenemos el one-to-one, que es como lo conocemos siempre, el uno a uno, que en normalización de datos te dicen que deberías, cuando tengas un uno a uno, pues, funciona la tabla, pero en ocasiones se necesita. El uno a muchos, que es como el que más manejamos en el día a día, y muchos a muchos, que es pues cuando ya no tengo muchas relaciones y casi siempre creamos una tabla intermedia para manejar ese contexto. Entonces, veamos qué es el uno a uno. O sea, nos va a permitir conectar un origen con exactamente un objetivo, ¿cierto? Entonces, para hacer este uno a uno tenemos como dos posibles formas de trabajar, que es el belong to y el hands one. Pertenece a uno, tiene uno. Entonces yo podría decir, vea, tengo un modelo de usuarios, pero también tengo un modelo de proyectos. Entonces yo le puedo decir, vea, este proyecto tiene un usuario, pero ese usuario pertenece a un único proyecto, ¿cierto? En este caso yo podría decir de esta manera. Entonces, si vemos project, sería como el source, pues como la fuente, el origen, y user sería el target o el objetivo al que yo quiero llegar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Llegamos como al más común que trabajamos, que es el de uno a muchos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bases de datos normal, segundo del semestre de universidad, conectamos un origen con múltiples objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí esos múltiples objetivos pertenecen exclusivamente a un origen. Entonces, el ejemplo más común es, vea, una compañía tiene muchos productos, pero ese producto pertenece a una única compañía, ¿cierto? Entonces acá estamos definiendo como esos estilos de asociaciones. No se preocupe cómo crear esto, lo vamos a ver más adelante, pero más como para que tengan entendido como el concepto de que funciona eso. Y tenemos muchos a muchos, que lo que permite es conectar múltiples recursos con múltiples objetivos. Entonces yo puedo tener, un proyecto tiene múltiples usuarios y un usuario tiene múltiples proyectos. SQLize por defecto va a crear una tabla nueva llamada Project User, porque son los dos modelos que se están uniendo. ¿Qué sucede con esto? Que también nosotros podemos definirle una tabla. O sea, él no la crea por defecto, nosotros podemos crear una tabla
ya específicamente y decirle, vea, no cree la tabla manual, use una tabla que ya tengo lista para eso, preparada, porque tengo ciertas cosas. ¿Qué cosas tengo? Tengo, por ejemplo, unos campos de más, o sea, yo le puedo adicionar otros campos de la tabla. Entonces yo puedo decir, vea, tiene proyectos y tiene usuarios, pero necesito saber en qué estado está el proyecto. Entonces le voy a crear otro campito a esa relación, ¿cierto? Entonces básicamente esto funciona así las asociaciones. Usted las define tal cosa, pero toda esta magia no funciona si usted no hace algo que es utilizar la sincronización. Si usted no utiliza sequalize.sync, no hicimos nada. Bueno, definimos mayor cosa. Creamos esto, pero pues no hace nada, que va ahí como locos. Entonces, algo que me pasaba en el trabajo es que creamos eso y estamos trabajando de otra manera, pues nunca utilizamos el sequalize sync. Y entonces, pero porque no lo crea, ¿qué está pasando? Entonces, toca hacerlo por acá. Listo. Para esta charla me di cuenta que era hacerlo así. Entonces, listo. ¿Qué otra característica fundamental tiene Sequalize? Y esas son las consultas, ¿cierto? Casi que el día a día de nosotros como desarrolladores es consultar, o sea, pedirle datos a la base de datos y mostrar al usuario, ¿cierto? Crear para la API, mostrar el backend y que coja el front y muestre. Entonces tenemos el cl*front, por ejemplo, el cl*front, pero limit 1, el cl*tal. Sequalize nos los va a correlacionar con una función específica. Entonces tenemos el find. Este nos va a permitir retornar un único valor, una única entidad. Entonces, ¿qué es esto? Si buscas, por ejemplo, por un ID, project find 123, él te va a hacer una consulta en SQL como cl*front, bueno, asterisco no, cl campo front project donde ID 123 limit 1. Ya con el find está limitando al 1, ¿cierto? Podemos definir también en estas consultas atributos. Entonces, vea, búsqueme únicamente los proyectos, los que tengan el título de Node.js, ¿cierto? Pero también puedo decir, vea, muéstreme los que tengan tal cosa, pero además solo tráigame el ID y el título, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a jugar como tal. Otro interesante para mostrar es el final create. Entonces él va a verificar si el elemento existe y si no, lo crea. Entonces muy chévere porque entonces, no sé, se va a registrar un usuario o va a crear una nueva imagen o voy a crear un nuevo documento de mi usuario, pero no sabemos si ese documento ya lo creó. Entonces yo primero pregunto si está o no está. Este método me va a devolver dos cosas, ¿cierto? Me va a devolver el objeto, ¿cierto? Como tal, la búsqueda del objeto y la propiedad create, ¿cierto? Si fue creado o no. Entonces él me dice, vea, si fue true es porque lo creó automáticamente, ¿cierto? Y si es false es porque no lo creó, o sea que ya estaba en la base de datos. Usted ya verá qué decisión toma ahí. Si guardo, elimino, actualizo, no hago nada, ¿cierto? Entonces este es un método bien interesante para trabajar. Tenemos el buscar y contar todos. Entonces este básicamente lo que hace es busquemos todos los objetos que coincidan con una condición y cuénteme cuántos coinciden con una condición y tráigamelos. Entonces yo puedo decir, vea, tráeme todos los proyectos donde, no sé, la fecha de creación sea en mayo. Entonces me va a decir, vea, tiene 4 proyectos creados en mayo y son estos. Entonces me lo devolverá automáticamente. Y finalmente tenemos como buscar todos, es como el cl*front y él devuelve un array de todos los datos, ¿cierto? Ahí ya no devuelve uno, sino que todos. Y aquí está el limit como tal, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a ver como un poco de ejemplos de esto. Entonces, ahora sí ya. Venimos acá. Yo tengo un proyecto, ya lo voy a cuadrar, que está en el repositorio. Ahorita les comparto toda esta información.
que es una API, lo mismo. ¿Por qué lo hice así? Porque es como el pastel para que muchos puedan hacer el laboratorio, la práctica final de la comunidad, puedan documentarse. Entonces, ¿si era este? No era este. Este no es. Entonces, listo. Tengo una estructura de carpetas muy simple, se los voy a contar como para que veamos, y es básicamente, tengo una API creada con Express, que se va a conectar a Postgres, ¿cierto? Postgres está local. Y las otras que tengo es la API, cada uno de los modelos, y cada uno de los modelos va a contener como el control para que haga las búsquedas, no sé, toda la lógica de negocio, la definición del modelo y el archivo pues que va como manejar todo, va a orquestar todo este módulo de compañía, ¿cierto? Tengo también una configuración que es más que todo para separar como responsabilidades, y acá está lo más importante de este lado, que es el tema del SQLize. Aquí decimos, por ejemplo, vamos a definir, vea, mi SQLize se va a conectar con este usuario, con este password, con esta base de datos, con este host, y voy a utilizar esta base de datos, ¿cierto? Ahí solo la configuración, la tengo guardadita para luego utilizarla, ¿cierto? Y ya aquí tengo como esa cadena de conexión, ¿cierto? En el que le digo, vea, usted va a utilizar, pues mi base de datos va a utilizar SQLize como tal, y una cadena de conexión que la va a ir a través de ese archivo que acabamos de decir, ¿cierto? Y estas van a ser las bases de datos que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos compañía, producto y usuario. Tráigamelas. ¿De dónde? Me las va a traer de la API del modelo. Listo. Ya. Y tengo las relaciones. Nada más. Entonces, listo. Yo tengo entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, tengo el usuario, el modelo de usuarios, ¿cierto? Este es muy simple. Yo básicamente le dije a mi modelo que va a tener unos atributos simples, que son un ID, un nombre, un email, un rol, un password, un provider y una propiedad salt para el tema de poder como descomprimir, con qué descomprimir, desencriptar el password. Igual acá no estoy encriptando. Listo, ese es el modelo, nada más. Entonces, ese modelo yo lo voy a poder ver reflejado en mi base de datos acá. Entonces, si vemos acá, al hacer ese modelo por JavaScript, por JSON, él me crea una tabla de este estilo: nombre, email, rol, password, ¿cierto? Lo básico. Listo, ¿qué más tengo? Tengo entonces unas rutas para hacer ciertas cosas. Entonces tengo, no sé, cuando llamemos a API usuarios / me va a traer todos los usuarios. Cuando llame a API user, pero por medio de post, me va a crear un nuevo usuario. Si tengo get y un parámetro ID, me va a traer un único usuario, y así, ¿cierto? Esto es únicamente como para manejar. Entonces, ¿cómo manejo eso? Está en el control, ¿cierto? Entonces el control tiene la función, por ejemplo, ¿cómo extraer todos los usuarios? Entonces básicamente yo le digo, ya, le digo, vea, búsqueme del modelo usuario todos los atributos. O sea, tráigame todos. Mira que no tengo un web, pero solo quiero que me traiga el ID, el nombre, el email, el rol, el provider. ¿Por qué quiero eso? Porque no quiero que me traiga el password, porque pues no, por temas de seguridad no quiero que nos traiga, ¿cierto? Si quiero crear, lo mismo, pues acá tengo la forma de crear un token, tal cosa. Si quiero mostrar un único objetivo, listo. Pero bueno,
esto ya es más de carpintería. Vamos a ver como unos ejercicios acá, pues básicamente acá tengo un ejemplo para crear un usuario, ¿cierto? Yo voy a llamar a un post a través de esta URL, ¿cierto? Y va a mandar como tal. Entonces, si yo mando acá, falló, porque hay que ver, será, no, ya sé por qué. Hay que prender el servidor. Si uno no prende el servidor, no funciona. Hay que trabajar con el servidor prendido. Listo, dice que ya tengo el servidor de la empresa en ese puerto. Entonces voy otra vez. Listo. Entonces vamos a ver aquí un ejercicio simple de... Voy a darle en crear y listo, me devolvió un token, ¿cierto? Pero si ustedes ven, él me va a mostrar, por ejemplo, la instrucción que realmente hizo en la base de datos. Entonces él me va a mostrar y me va a decir, vea, él lo que hizo fue insertar un usuario con estos campos y con estos valores, ¿cierto? Entonces yo ya por defecto puedo estar viendo lo que pasa en las consultas SQL en modo desarrollo. ¿Por qué digo modo desarrollo? Porque cuando está en producción, uno le dice a la configuración que no te muestre esas cosas. Pero eso, tenemos eso, podemos entonces también, no sé, crear una compañía, traerme una compañía, y digo, por ejemplo, hey, tráigame aquí todas las compañías, y este man se va a disparar ahí como tal, y me va a traer todas las compañías, y me las va a traer todas, ¿cierto? Esas son como las API que tenemos. Pero entonces yo tengo unos ejercicios acá simples para mostrar, y es básicamente como lo que pues la gracia de eso. Entonces yo, por ejemplo, vamos a mostrar cómo es. Tenemos un find, ¿cierto? Vamos a hacer que ese find de usuarios me muestre todo lo que trae un único usuario, ¿cierto? Le digo, hey, tráigame todo, no tengo condición, pero solo me va a traer uno, ¿cierto? Entonces cuando yo corro ese archivo, va a suceder esto, ¿cierto? Él me muestra como toda esta chorrera ahí, toda fea. Mira que me devuelve un objeto llamado user, pero dentro un data values con realmente mi objeto, vea. El ID, el nombre, el email, el rol, tal cosa. Y además me trae un montón de información que yo ni idea qué es, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esa es la instancia del modelo. De Sequalize, sí, del modelo como tal. Él te va a mostrar toda la instancia de un objeto como tal. Entonces, muchas veces cometemos el error de que necesitamos buscar, por ejemplo, usuario con ID 1. Y cuando la propiedad del usuario sea, por ejemplo, verificado, hagamos otra consulta. Entonces, cometemos el error que traemos ese usuario punto status. Ese punto status no existe ahí, porque es una instancia de Sequalize, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos acceder a la instancia, ¿cierto? El ejemplo 2. Básicamente es esto, es decirle, utilizar tu JSON, ¿cierto? Ahí me va a convertir esa instancia de Sequalize en una respuesta JSON natural que yo ya podría empezar a mapear. Entonces, ¿qué hago? Node example 2.js. Entonces mira que ya me trajo, me hizo la consulta normal, mire, ser asterisco from, ¿cierto? Me limitó a 1, pero ya me trajo como los valores. Entonces yo podría, allá llega entonces uno como trabaja, entonces dice, ve, consúltame a su usuario. Entonces si pregunta usted, hey, si el rol es usuario, o sea, si es genérico, no haga nada, pero si ese man es admin, entonces, no sé, rediríjalo a la pantalla de administrador, cosas así. Uno comete el error que lo hace de la forma anterior y entonces nunca va a poder acceder a la propiedad user.
Listo. Tenemos más ejercicios, a ver cuál es más fue como para que no nos peguemos. Podemos ver este otro, que es, por ejemplo, buscar todos los usuarios, pero va a limitar, por ejemplo, mostrar únicamente 5 usuarios. Entonces, yo voy a llegar acá y no example 3.js y me va a traer el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Súper bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Que podemos empezar a jugar con ciertas condiciones o atributos que tienen las consultas de SQLite. Entonces yo puedo decir, vea, limíteme a 5, pero también tráigame únicamente los atributos de nombre e email, ¿cierto? Entonces mire que ya me los trae todos, pero únicamente me trajo el nombre y email. ¿Por qué? Porque no necesito basura, pues yo necesito saber cuál es el rol, todo. No, solo necesito eso. Cosa que se lo agradecerá a su frontend cuando lo esté pidiendo. Pero también, ¿qué puedo decir? Pues si puedo traerlos, también puedo quitarlos. Es decir, vea, oiga, tráigame los atributos, pero exclúyame el password, ¿cierto? Por seguridad. Y exclúyame la clave o el token con el que se puede desencriptar mi password. Entonces exactamente lo mismo, pero acá ya me trae todos, pero sin esos dos campos, ¿cierto? Es como las dos formas. Listo. Ejemplos simples, normales, tal cosa. Tenemos lo mismo, podemos sumar, contar, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, vea ahí, súmeme en la tabla de productos el campo precio y cuénteme, pues muéstrame ese precio, ¿cierto? También puedo decir que quiero que me cuente, por ejemplo, todos los productos cuando el precio sea mayor a 260, ¿cierto? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí en productos únicamente los que cumplen la condición son dos, o sea, mayores a 260, sí, el 266 y el 339. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, no, este monstruo, no, example, count. ¿Será count? Sí. Estimó que 2. Bien, ¿cierto? Normal, listo. Esa es la gracia. Entonces, listo, mire que es supremamente fácil, ¿cierto? Es el SQL normal que trabajamos, pero ya empezamos a pensar como en funciones, en JavaScript. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues se vuelve mucho más fácil de acoplar, me agrega como una capa de abstracción en el SQL y yo solo me tengo que preocupar por un único lenguaje, entonces tengo que pensar, pues digamos que SQL es el único lenguaje, pero manejar las diferentes bases de datos es el problema. Entonces yo podría manejar eso. ¿Qué otra ventaja tiene? Que como ya tengo una capa de más, digamos la seguridad se vuelve un poco más, pues un poco mejor, ¿cierto? Porque ya entonces no va directamente a la base de datos, sino que primero tiene que pasar por una capa que es la SQLite para llegar a los datos. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Como tengo una capa de más, el performance puede fallar. Ayer nos decía un compañero en el JS que el problema que tenían en su proyecto era que SQLite hacía lento el proyecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente lo podrían necesitar para hacer 4 o 5 consultas y estaban metiéndole la analogía que para esto, no sé, como que querían llevar un contenedor, pues un buque para cargar 2 manzanas, ¿cierto? Y no necesitaban todo eso, pues necesitaban únicamente un barquito. Entonces ellos crearon su propio ORM para hacer las consultas. Esa es como la desventaja mayor. Y pues, ¿qué otra desventaja hay? Pues, que no es una desventaja, pues que te toca aprender estas funciones, estas huevonaditas, ¿cierto? Listo. Yo puedo crear también, o sea, yo puedo prepoblar mi base de datos de alguna manera. ¿Cómo la puedo prepoblar? Yo puedo cargar primero. Qué complicado ahí. Algo que conoce como las semillas, los seeds. Entonces uno le puede decir, vea, pues yo lo tengo aquí como normal, pues aquí es a mano. Estoy diciendo, vea, cree un bulk para cargar muchos usuarios. Un bulk es como un insert más óptimo para cargar muchas cosas. Estoy diciendo, vea, si el usuario existe, destrúyalo. Y luego que lo destruyó, créeme todos esos usuarios. ¿Cierto? Entonces yo puedo poblar muy bien.
Puedo, Es que yo creo que no tiene que decir pre. sí, no, yo puedo poblar, eso está bien, sí, Está bien sí. dicho. Yo puedo llenar mi base de datos previamente, por ejemplo, por un ambiente de desarrollo, para no tener que tener datos un desarrollador o otro, sino que yo le puedo pasar un set de datos para que prueben la aplicación. Listo. Entonces, todo eso yo lo hice a mano, ¿cierto? Leyendo documentación, leyendo esto aquí, esto allá, ¿cierto? ¿Cómo cuadro esto? ¿Cómo hago ciertas cosas? Listo. Bueno, que lo más importante aquí, las relaciones. Entonces yo digo, vea, una compañía le pertenece a un usuario, ¿cierto? Entonces yo le digo, vea, la compañía le pertenece a un usuario y ese usuario va a tener una llave, pues la compañía tiene una llave foránea que se va a llamar User ID, no va a permitir valores nulos y su objetivo en la otra tabla va a ser el ID y va a eliminar y a actualizar en cascada, ¿cierto? Y entonces tengo la otra relación. Una compañía tiene muchos productos, ¿cierto? Y un producto pertenece únicamente a una compañía. Entonces ahí yo definí las relaciones. Entonces eso no haría nada si yo no tengo en mi archivo el SQLite. O sea, si yo no pongo esto, nunca me va a crear una relación, ¿cierto? Pues sí va a tener las tablas, pero nunca va a conectarlas como tal, ¿cierto? Entonces listo. Yo todo eso lo hice a mano, leyendo documentación, mirando cómo es tal cosa. Pero entonces, ustedes dirán, no, que caspita eso, ¿yo qué? Pero resulta que tenemos... no pillan el parche, ¿dónde está el otro? Por aquí. Pero entonces tenemos lo que es el SQLite, pero el CLI, ¿cierto? SQLite es una herramienta propia que nos va a permitir manejar todo eso que yo hice a mano, pues, o sea, no una carpintería del Express, sino una carpintería de la conexión, de crear modelos, de crear relaciones, de crear migraciones, de crear seeds, me lo va a permitir crear a través de la línea de comandos, ¿cierto? Entonces es muy bueno, es muy utilizado, nosotros lo utilizamos en nuestro proyecto. La única cosa que no me gusta a mí es que todo te lo agrupan como en su configuración, entonces todo, si yo lo creo en una carpeta llamada DB, ahí te crean los modelos, las migraciones, los seeds, todo en una carpeta. Y como vieron ustedes, yo trabajo muy orientado como a esta arquitectura, como de módulo, pues, uy, ya se fue mucho la mano. Como el modelo, todas esas cosas, entonces él no me va a permitir hacer como eso, ¿cierto? Pero qué vale que pues, sacrifiquemos esa configuración que me gusta a mí por algo más chévere. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Entonces, lo que necesita uno es muy simple, ¿cierto? Entonces, bueno, se necesita instalar el SQLite, ¿cierto? Se lee ¿cómo? npm i -g, después lo voy a poner global como tal, ¿cierto? Y lo instala, ya lo tengo instalado. Y para empezar, usted tiene que decir SQLite init, ¿sí o qué? Entonces, vamos a ver primero un snapshot de cómo está nuestro proyecto, ¿cierto? Tiene API, tiene configuración, tiene ejemplos, está así de esta manera, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, vea, no, primero voy a crear una carpeta ahí mejor. Y ahí voy a crear el SQLite init. Bueno, creo que escribirlo bien. SQLite init. Entonces, ¿qué me digo? Vea, Cucho, le acabo de crear una carpeta llamada folders, una carpeta llamada migraciones y una carpeta llamada seeders. Pero además, en models le acabo de crear un archivo llamado indents, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasó. Aquí, esa fue la carpeta que yo creé, pero él me creó config, models, migration y seeders, ¿cierto? Entonces, ¿qué me agrega en config? Un archivo JSON que tiene toda la configuración para yo conectarme a una base de datos de forma básica, ¿cierto? Que pide el usuario, el password, la base de datos, el host
y cuál va a ser como mi base de datos a la que pegue. Puede ser MySQL o PostgreSQL o MariaDB, ¿cierto? Pero también me creo una forma diferente de cómo yo importar todos mis archivos de bases de datos y cómo asociarlos de forma automática, no haciendo esta carpintería que hago yo, que es, los agrego aquí, ¿sí o qué? Y vengo y los agrego acá. Entonces el que hace, él llega y me hace esto, llega y hace la conexión, ¿cierto? A través de la variable de entorno, dice ahí el desarrollo, coja lo que está aquí en desarrollo, si está en producción, para la producción. Y va a decir, vea, coja todo lo que esté en la carpeta models, todo lo que esté aquí, excepto el index, y empiece como a convertirlo en el modelo. Entonces se lo va a insertar. Entonces mire que acá, database model, ese modelo, database model tab, ¿cierto? Todo lo va a insertar ahí. Y además va a hacer las operaciones de forma automática. Entonces yo ya tengo esa base de datos dinámica, pues de forma más automatizada para crear archivos. No tendría que yo preocuparme, crear un nuevo archivo, hay que importarlo, hay que agregarlo, listo. Entonces tiene eso de chévere. Yo creé por acá, en la documentación de esta charla, yo creé como un proyecto para hacer como un ejercicio, ¿cierto? Como un workshop. Está en la wiki que te permite pues como cómo trabajar con este CLI. Entonces básicamente te dice que tenés que instalarlo, ¿cierto? Que te va a generar algo así, que para iniciar necesitamos hacer init, y ahora vamos a ver la parte de cómo creamos un modelo, ¿cierto? Como yo lo hice a mano, yo tenía que crear un archivo, propiedades. Yo aquí le voy a decir, vea, voy a copiar esta línea, le voy a llevar acá, y le voy a decir, vea, oiga, si cuál hay, escucho. Creo un modelo, ¿cierto? Llamado user, y va a tener unos atributos que va a ser nombre de tipo string, email de tipo string, password de tipo string y role de tipo string. Al hacer eso, él me va a crear el modelo y automáticamente el archivo de migración para ese modelo. ¿Qué es un archivo de migración? Cuando nosotros estamos trabajando con desarrollo, básicamente el desarrollo del código nosotros lo versionamos, pero la base de datos se nos olvida de versionar. Entonces tenemos un código como con ciertas características y la base de datos con ciertos valores y datos y modelamiento. Entonces si nos devolvemos a una versión muy previa, la base de datos va a seguir estando como en esa forma. Entonces lo que buscamos con la migración es poder manejar un versionamiento de nuestro código, de nuestra base de datos de forma como equilibrada. Entonces le digo, hey, Pucho, pum. Entonces me dice, creo un modelo y una migración, ¿cierto? ¿Qué creo? Este modelo. Entonces me dice, vea, tiene un nombre, tiene un email, tiene un password, tiene un role, ¿cierto? Y le acabo de crear una migración, que es lo que yo les decía. Miren, yo por ningún lado le especifiqué el ID, ¿cierto? Él ya me lo crea. Y me dice que es claca de primaria, pero es entera, ¿cierto? Y además me crea los dos campos de create y update. ¿Sí o qué? Yo puedo hacer lo mismo para crear el de usuario, el de productos y el de compañías. Pero entonces, lo que yo quería mostrar acá, pues, o sea, ustedes pueden seguir ese workshop más adelante. Pero lo que yo quería mostrar es que es, por ejemplo, cómo yo podría cambiar esos valores para correrlos previamente. Entonces, acá en la documentación pues, del taller explico como todos esos pasos. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, oiga, yo no quiero que el email sea, no, pues, o sea así como tan transparente, pues, como solo de ese estilo. Entonces, yo podría decir, vea, el email, lo que va a hacer usted con el email es que lo va a poner que sea único, ¿sí o qué? Y el password no puede ser nulo, entonces sí o sí tiene que poner un password. Y le voy a poner que el rol sea por defecto usuario. Yo podría llegar, copiar esto. Y lo tenemos ahí. Ahora, si yo cambio este modelo, yo debo tener exactamente esos cambios reflejados en una migración. Entonces, ¿qué tengo que llegar a hacer yo? Llegar y tenerle buenos valores que me hacen falta.
Yo los tengo aquí ya organizados. ¿Qué dice? Le puse, vea. No, esta no era, allá abajo. Ya no te dije, vea. El email va a ser único y el password no puedo permitir valores nulos. Y el rol por defecto. Listo. Tenemos ahí. Listo. Esto pues el taller les puede explicar pues como más. ¿Qué quiero aparte de mostrar? Listo. Ustedes vieron que yo creaba los seeders a mano, ¿cierto? Yo creé esto como a mano aquí, yo me puse como a crear, destruye la base de datos primero, luego que la destruye, créela y tal. Este panita también hace lo mismo. Entonces, bueno, yo también, bueno, stop. Puedo crear las claves foráneas. ¿Cómo las creo? A través de las asociaciones, ¿cierto? Entonces yo puedo crear aquí las claves y le puedo decir, vea, ese usuario hombre calidoso va a tener, bueno, en lado del otro, se le define por ejemplo las acciones que va a tener. Entonces usted le puede decir, vea, compañía, por ejemplo, este es el de modelo de compañías. Una compañía pertenece a un usuario, ¿cierto? Y una compañía tiene muchos productos. Entonces mire que yo voy a definir ahí las asociaciones y él, a través de este archivo index, aquí, él hace toda esa integración, ¿cierto? Nosotros no nos tenemos que preocupar por nada. Ahora sí, veamos lo del seeder. Entonces para crear un seeder, básicamente uno funciona así. Se le dice, oiga, ¿sí cuál hay? Va a ser un seed generate, ¿cierto? Porque yo puedo hacer un seed para correr, un seed para migración y cosas así. Es decir, que el que va a crear se va a llamar user, ¿cierto? Entonces digo, oye, creaste un archivo llamado user. Entonces vamos aquí y en seeders tenemos este archivo. Pero viene como así tan vacío, se dice, ¿qué hacer cuando levanta la base de datos? ¿Cierto? ¿Y qué hacer cuando baja la base de datos? Entonces, yo les explico ahí qué deberían hacer. Básicamente, es como pegar este codiguinchis. Y ya te digo, vea, me escuché. Se va a tener esos usuarios precargados, ¿sí o qué? Y yo le decir, vea, cuando levante la base de datos, haga un bool insert para cargar todos estos datos de acá. Cuando termine, lo termino popular de llenar. Y cuando no, pues si falló, tal cosa, listo. Pero cuando tenga que bajar la base de datos, elimine eso y vuelve a tal cosa. Listo, eso es lo que les quiero mostrar de ahí del CLI. Repito, todo esto está en el código de ejemplo. Acá está cómo funcionan las rutas del proyecto para que lo trabajen y sigan funcionando. Cómo sería la forma de trabajar este proyecto, qué debería correr primero, qué después, cómo precargar datos, todo, cómo hacer el ejercicio y cómo hacer el workshop. Ahí está el repositorio, ¿cierto? Entonces ya para que terminemos, queda mucho por aprender, ¿cierto? Esto era solo como una pequeña pincelada de lo que se puede hacer, ¿cierto? Que necesitamos un punto de partida. ¿Qué hay más por aprender? Validaciones, o sea, hacer que nuestro modelo de por sí valide ya información. Entonces, por ejemplo, yo quiero meter un password, entonces que el password por defecto en la base de datos me diga, tiene que ser mínimo de 8 a 10 caracteres, cosas de ese estilo. Y cuánta infinidad de reglas tenemos que ustedes encuentren. Las instancias, vimos que cuando uno imprime el console log del objeto, él devuelve una instancia. Yo podría, cuando tengo esa instancia, podría hacer otras cosas con esa instancia. Por ejemplo, podría coger ese valor y hacer un update automáticamente, o hacer un create o un delete por ese valor que tengo. Los hooks, ¿cierto? Yo podría decir, vea, antes de que inserte el dato, verifique que no es que tal cosa, o después de que se creó, mande un email o haga tal cosa, ¿cierto? Las propiedades de get y set en los modelos. Entonces yo decir, vea, cuando yo le pida el nombre del usuario, ¿cierto? En la base de datos siempre me lo va a entregar en capitalize.
a entregar el nombre y el apellido, siempre iniciando con mayúsculas. ¿Cómo hacer consultas crudas? Así. Entonces, si yo tengo ya queries muy extensos o muy elaborados, hay veces SQLite no me lo permite. Entonces, ¿cómo hacerlo de esa manera? El tema de sincronización y de migraciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajar eso de migraciones? Le quedan como recursos pues, la documentación de SQLite, ¿cierto? Me parece que es buena, pero repito, como los problemas con los que uno se encuentra, la documentación no dice nada, pues no logra uno como ver. Casi todas las respuestas están en gente que ha pillado, y en el repositorio está pues como todo ese ejercicio que acabo de mostrar, todos esos ejemplos, y está el link de este slide. Espero no se hayan dormido. Espero, pues, muchas gracias. Bueno, si no hacen preguntas, tengo stickers de SQLite. Si quieren, mentira, no. Es para todos. ¿Tienen preguntas? Bien. Lleva 2. Bueno, por ejemplo, nosotros allá en la empresa estamos trabajando precisamente con SQLite, pero recientemente decidimos empezar a usar también GraphQL, ¿cierto? Sin embargo, yo he estado leyendo y por ahí leí como que no era muy bueno usar GraphQL con ORMs, pero pues la verdad sin SQLite se nos hace muy complicado ponernos a trabajar GraphQL. No sé pues qué tan cierto sea eso, o será más como bobada pues como de donde leí yo. No sé, o sea, yo creo que llegué a ese post, ¿cierto? Pero no lo terminé de leer. No supe por qué. No supe por qué sustentaban esa razón. Pues, o sea, claro, GraphQL te va a generar, es un lenguaje de consultas para tu backend, mas no es un lenguaje de consultas para tu base de datos. Usted de alguna manera tiene que consultar en la base de datos. O sea, yo tengo el front y le digo, hey, por GraphQL, tráigame, no sé, solo usuarios y tráigame también productos y tales valores, ¿cierto? Le estoy diciendo yo al backend una consulta, pero ese man por debajo tiene que consultar sí o sí la base de datos. Entonces yo creería que debe haber sí o sí una capa, pues digamos, para poder extraer los datos. Entonces SQLite me parece que es una opción. No sé por qué dice que no debería hacer eso, ¿cierto? No te sabría responder la respuesta. Me deja la duda de por qué hacen esa afirmación. Yo sí lo vi ahí y dije, no, lo leo después, vamos a terminar la charla. Pero nada, si quieres, podemos buscar y entre todos sacamos la respuesta y la compartimos ahí a ver de por qué hacen esa afirmación. ¿Otra pregunta? No le voy a dar sticker. Yo no tengo ese mismo tipo de restricciones a nivel de base de datos, es decir, en el tema de asociaciones, yo, digamos, no asocio esa tabla como tal dentro de la base de datos, pero la asocio en el ORM. ¿Habría algún inconveniente o es transparente para el ORM? O sea, es diferente la asociación que yo hago en el ORM a la que hago en la base de datos. Ahora, caso contrario, si en su efecto no hago, o sea, hago las relaciones a nivel de base de datos, pero no las hago en el ORM, pues, ¿qué inconveniente podría tener? No, resulta que tiene que estar mapeado exactamente igual, ¿cierto? O sea, usted hace relaciones por base de datos, debe tenerlas sí o sí en el ORM, ¿cierto? El ORM te va a sacar de una el error. Hey, hay una relación y yo no tengo mapeado esa información, se va a explotar. Entonces acá lo mismo. Si usted hace aquí una relación, él va a forzar automáticamente a hacer esa tabla con esas relaciones. O sea, pero te fuerza es no ir más, o sea, obviamente no voy a ir a hacer la relación a base de datos, pues sí. él te va a sacar del error. No, él crea. O sea, depende, o sea, si tú estás creando el proyecto desde el principio, te crea la base de datos y te crea la relación automáticamente. La base de datos basada en el modelo que Sí. Si la base de datos ya existe y usted le quiere agregar una nueva relación, aplica una migración. Esa migración aplica esas relaciones de, vea, ya tengo un nuevo campo y una nueva tabla y una nueva relación.
cuando se corre esa migración, él fuerza de una automáticamente allá, a la base de datos, como si fuera usted, alter table, create, constraint, ¿cierto? Él hace esa instrucción, o sea, él lo hace de esa manera. Y yo, por ejemplo, necesariamente también puedo hacer todo el tema de, pues, de joins, joins, Sí. y todo eso. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Tom? Son, para saber si tienen estos features, transacciones, o sea, agrupar múltiples queries en transacciones. Sí. Y la otra es el bloqueo, por ejemplo, el select for update o el bloqueo pesimista y el bloqueo optimista. Sí. Sé que tiene transacciones. Lo que no sé son los bloqueos. Creería que sí, pues porque eso es casi que una característica innata de las bases de datos relacionales, ¿cierto? Cómo bloquear transacciones y este estilo. No sé, no he llegado hasta allá, realmente. Y triggers y procedimientos almacenados. Eso es de la base de datos. Pero no se pueden, pues no tienen ninguna relación con el ARM. No sé, creo que eso se puede hacer a través de consultas crudas. Sí, eso, para ejecutar los procedimientos almacenados se utilizarían las consultas crudas con SQLize.query y Que mandar igual con las cosas no tirar el SQL. es tirar SQL en un string, un parámetro de SQLize.query y le pasas el string. Entonces regularmente uno manda el exec y el nombre del procedimiento. O sea, aquí es como ese, pero se podría aquí mandar lo que dice Felipe, el Excel, tal cosa, dependiendo. O sea, aquí ya sí es sí o sí base de datos. Pero la pregunta de ella sí es buena, o sea, ¿puede crear uno el trigger desde la creación del modelo o no lo tiene? No creo que si para este tenga eso todavía. O sea, creo que debe haber alguien que ya O sea, que uno hizo hacer una maroma. ahí. Es que igual el trigger es de la base de datos, o sea, la responsabilidad es de la base de datos, no es de este man hacer eso, pienso yo. No, es que no sé. Ah, O sea, uno generaría la base de datos y después va a la base de datos y crea los Exacto. triggers. Pero igual cuando está trabajando funciones y procedimientos, PLs, todo eso ya es de la parte de base de datos. Bueno, juventud, muchas gracias. Salgan a mecatear. Y ahí hay sticker de SQLize para que los peguen. Bueno, vamos a ir a comer. Muchísimas gracias. Ahorita vemos la otra charla. Ay, me robo yo una vez. ¿Sabes qué me parece eso? Al rey. Ah, sí. Esto es basado como en principio rey. Un Active Record. Cuidado con la cámara. Que la Te crea los atributos. No tendrías que definir el modelo. El nombre de la tabla y link. Pero se parece mucho. La interfaz como se veía. Sí, sí. Esto era en el pasado. Es que es mucho. Se basó en. Es más, por ejemplo, mi estilo de carpetas o de API es basado, pues como se para atrás y también en el rey. ¿Qué más? Que es tal cual. Controlado. Una ruta controlada con la barra de estilo. Para que no lo tenga por aquí. Buenísimo. Ahora este que guay. ¿Se va a tener ya? Bueno, me voy a aprovechar por aquí, es que ustedes tienen como un Ah, no.